Nos acompaña el coronel en retiro Publio Hernán Mejía. Él ya se inscribió oficialmente como precandidato presidencial y va a recoger firmas a través de su movimiento. Señor Mejía, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Camila, buenos días a todo el equipo de la W. Saludo especial a mis queridos compatriotas y a los soldados de tierra, mar y aire y policías que salvaguardan nuestra nación. Señor Mejía, arranco preguntándole por una situación, y es que usted ha estado sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Quisiéramos entender cómo, estando en esta condición, usted lanza su precandidatura presidencial. Gracias por esa pregunta. Efectivamente, llevo 15 años en un proceso penal y se me acusa de un delito, de un pecado que consiste en haber derrotado al terrorismo en todas mis batallas donde me fue asignada la misión por la Constitución Nacional. De eso soy culpable, lo derroté. Hoy, luego de 15 años, no hay una decisión en firme contra Hernán Mejía y no la puede haber. Tengan la seguridad, ustedes, mis compatriotas, que jamás las armas de la República, bajo el mando de Hernán Mejía Gutiérrez, apuntaron o se accionaron a un inocente. Los resultados de mis operaciones son claros. Y las investigaciones, que un día llegarán a su fin, demostrarán la lealtad y la integridad con mi patria. A pesar de haber concurrido a la JEP, jamás aceptaré responsabilidad por lo que no hice. Allí se encuentra en este momento el proceso sin que aparezca una prueba, un indicio de que el coronel Mejía le falló a su país. Sí. Esa es mi posición, y mientras un hombre no pruebe su presunción de inocencia, seguirá siendo inocente. Y mire, Camila, para que los colombianos sepan de mi dignidad y mi honor, la máxima pena para una persona que acepte ante la JEP responsabilidad es de 8 años. Yo pagué 10 años físicos de prisión, supuestamente preventiva, con las humillaciones, las heridas, pero la dignidad que eso conlleva en un soldado de mi talante. Claro, por eso, coronel, he presentado mi nombre al país. Pero es que usted, aparte de que ha rendido versión ante la JEP en el caso de falsos positivos, fue comandante del batallón de artillería de La Popa, que es uno de los priorizados en el caso 03 por ser de los más representativos en la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales, y está en libertad condicional. ¿A usted no le parece que lo primero sería como arreglar su situación judicial antes que ser precandidato presidencial? Mire, la política de las naciones fluye de acuerdo a las circunstancias. Llevo 15 años en un proceso, ¿por qué no se ha definido? Ahora bien, mire, la farsa, la situación de los falsos positivos, desastrosa para nuestro ejército, para nuestro país, despega en el 2007, 2008, etcétera. Sin embargo, había que buscar un trofeo, y ese trofeo lo buscó Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo, y salen a anunciar que relevaban del mando de La Popa al coronel Mejía por falsos positivos. Y si ustedes miran, Camila, la historia, cuando Santos y Sergio Jaramillo llegan al Ministerio de la Defensa, yo hacía 4 años había entregado ese batallón, y cifran las acusaciones contra Hernán Mejía por ser el soldado vencedor, por haber alguna vez recibido el premio al mejor soldado de América, en las declaraciones de bandidos, de terroristas y de personas que yo puse ante las autoridades por cometer delitos y fallarle a su país. Sí.
Coronel, es que usted acaba de decir la farsa de los falsos positivos y la verdad es que eso resulta bastante fuerte, sobre todo cuando ya se ha probado que los falsos positivos son un capítulo muy oscuro de Colombia, fuerte, que sí fuerte, existieron. Johanna. No, Julio. Fuerte, Johanna. Sí, Súbale. Julio, Súbale. es que esto es una ofensa. 6.400 muertos. Exacto, 6.402 jóvenes fueron asesinados y lo que documenta la JEP pues es que fue presentado como guerrilleros cuando no eran guerrilleros para obtener beneficios por parte del ejército. ¿Cómo nos viene a decir usted que los falsos positivos son una farsa y así quiere presentar una campaña presidencial? ¿No le parece que esto es una ofensa no solo contra las víctimas sino contra todo el país? Mire, muchísimas gracias por esa pregunta. No solo es una farsa contra las víctimas, sino también contra los soldados de Colombia. Mi ejecución como comandante de batallón, mi gestión en el batallón La Popa, jamás cometió un falso positivo. Y en ese lapso murieron 23 hombres del batallón. En ese lapso fueron heridos 62 hombres de mi batallón. No volvió a haber secuestros, no volvió a haber toma de poblaciones, no volvió a haber ataque a fincas, no volvió a haber retenes ilegales. Se recuperó la seguridad y eso no puede ser un falso positivo. Ahora bien, hombres de nuestra institución posteriormente cometieron errores, porque la guerra es de humanos y los humanos cometen errores. Pero convertir operaciones legítimas, como lo están haciendo, en falsos positivos, es una acción peor que lo mismo que ocurrió en la guerra, y es lo que está pasando. Si ustedes van a mirar mi caso, hasta hoy, después de 9 sesiones en la JEP, no conozco a mis víctimas, las que supuestamente me acusan. Aparecen unos colectivos, unas comisiones de juristas y una cantidad de personas interesadas en las recompensas con falsas víctimas, pero no aparecen. Yo quisiera que ustedes analizaran el caso del coronel Hernán Mejía, que el país entero viera que lo estoy pidiendo hace 15 años, y era tan grave eso, y tan importante el honor y la dignidad de este soldado, que ya pagué la pena máxima si reconociera responsabilidad. Pero lo único que un soldado de honor le puede heredar a sus hijos es su honor y es su nombre. Y ante eso jamás claudicaré. Es que el Batallón La Popa es uno de los lugares donde mayor registro de asesinatos de falsos positivos existen. Se habla de 75 asesinatos de personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate. Y en el informe que tiene la JEP se dice textualmente que usted, coronel, promovió que se asesinaran personas señaladas de auxiliadores de la guerrilla para presentar resultados operacionales que contribuyeran a fortalecer una percepción de mayor seguridad en la región y acrecentar el prestigio de la unidad. Según la JEP, lo que dice el documento es que era bandido y se tenía que morir cualquier sospechoso de ser guerrillero o colaborador de la guerrilla, y que bajo esos parámetros fue que se dio todo el horror en el Batallón La Popa. Sí, efectivamente eso dice la imputación de la JEP, que en modo alguno donde para que se haga la investigación, para la unidad de investigación y acusación. Sí, jurídicamente. Pero analicen también que magistrados que firmaron esa imputación, 3 salvaron y aclararon el voto por no estar de acuerdo en lo que se hace contra el coronel Mejía Gutiérrez. Analicen eso también. No puede decirse, como está apareciendo en los casos de la JEP, que por ejemplo, Arias, cabecita, frente automaterial de asesinato y secuestro de Consuelo Araújo a un indígena que se encontraba en labores de ordeño, como dicen quienes tratan de presentarlo como víctima. Y esas también son de 6.000 víctimas que deben constituir lo que ustedes están hablando de falsos positivos. Coronel, pero usted se refiere a esto y lo califica como una farsa e incluso ha dicho que es una conspiración en su contra, coronel, pero ¿cómo llamar esto una farsa o una conspiración cuando sus propios subalternos, de quienes hemos conocido los testimonios ante la JEP, han confesado que mataban personas entregadas por las autodefensas e incluso lo han señalado usted
de haber dado las órdenes y de haber cuadrado con las autodefensas para recoger esas personas, ejecutarlas y presentarlas como falsos positivos, como resultados en combate. ¿Cómo se le puede llamar a esto una farsa, una conspiración, si sus propios subalternos son quienes lo señalan a usted? Bueno, primero, si fueran tan contundentes esas pruebas, esas tales declaraciones, ¿por qué no hay sentencia en firme contra el coronel Mejía Gutiérrez en 15 años? Ahora, yo quisiera que ustedes mismos, que le han puesto tanta atención a esas supuestas nuevas declaraciones de subalternos, vieran cuáles fueron sus mismas declaraciones bajo juramento en los procesos penales ante la Fiscalía y en los juicios. Ahora bien, a cambio de beneficios, bajo el temor de las rejas, la gente cambia sus versiones y cambia su honor. Muchos de los hombres Es decir, están sometidos a la justicia transicional, están aceptando lo que no hicieron para poder estar libres. Es decir, todas las personas y sus subalternos de allí del batallón de la Popa están diciendo mentiras sobre todo el tema operacional, porque es que ya la JEP tiene suficiente evidencia que el 87% de los resultados operacionales reportados durante su comandancia fueron determinados como asesinatos y desapariciones. ¿Todo eso es mentira? ¿Todo? Tendremos la oportunidad de verificarlo y comprobarlo. Pero en mi concepto, mi ejecutoria como comandante no tiene duda, no tiene mancha. Y créanme que no tengo nada de qué avergonzarme de mi acción como comandante, ni mi país tiene nada de qué avergonzarse. O ustedes, ¿por qué no se preguntan si ese coronel duró 41 años en el ejército, sería bandido solo 2 años en la Popa y el resto fue el mejor soldado de Colombia? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Eran 41 años en los cuales un lapso de 2 años en que se le metió el diablo y se dedicó a cometer crímenes. Y 39 años siendo el soldado pulcro que no tiene una sanción en la vida. ¿Cuál de las dos teorías tiene más fuerza y validez? Ahora, miremos las versiones, no de la cantidad, porque son 3 o 4, que han hablado en mi contra a cambio de beneficios. Y es que quienes enlodan a sus superiores están recibiendo escoltas y están haciéndose pasar por amenazados y quieren irse para el exterior afilados. Y eso no se puede permitir. Mire, yo les pregunto a ustedes, es muy claro que un oficial o suboficial del ejército no es un inimputable, que la responsabilidad penal es individual y que no puede permitirse que las deficiencias y las fallas de unos sean justificadas supuestamente por la presión o la orden de los superiores. El Código Penal Militar dice que la obediencia debida no se aplica cuando la orden es ilógica, inoportuna e ilícita. Quienes cumplieron las órdenes son responsables. Ellos sabían quién hace el bien y quién hace el mal. Pero la Coronel, es que muchas veces se presentaron esos casos como si fueran órdenes legales. Muchos de esos creían que lo que se estaba haciendo estaba aceptado y por eso lo hicieron. Y en su caso, los que hablan, y entiendo perfectamente que usted tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, ni más faltaba, y que faltará el resultado definitivo. Pero es que ese engranaje funcionó en todo el país. Es que no es el batallón La Popa. Es en todo el país donde se dieron los falsos positivos. Y hubo un ambiente de permisividad general que dio este fenómeno. Es posible que eso haya ocurrido, pero no bajo mi comando ni mi gestión. Y yo soy responsable de las órdenes que emití desde el 10 de enero del 2002 hasta diciembre del 2003 en el batallón La Popa. Y son claras, precisas, oportunas y legales. Y ningún subalterno ni la discutió, ni en ese momento se negó a cumplirla porque tuvieran algún viso de ilegalidad. Entonces, se presentaron ellos en una guerra de más de 50 años, pero no todos los soldados son actores de falsos positivos. Y es lo que se quiere hacer aparecer. Aquí no hubo una política sistemática. Aquí
porque hubo hombres que actuaron al margen de lo que ordena las leyes de la guerra. Yo soy responsable de ordenar unas operaciones y jamás negaré eso, mi responsabilidad, si en alguna de ellas había algo ilícito. Pero yo no puedo reconocer por la memoria de mis hombres que murieron, que se mutilaron, ¿por qué la JEP no ha sido más clara y ha hablado con las personas que estaban secuestradas y las rescatamos? ¿Por qué no le den las versiones a los alcaldes que volvieron a gobernar en sus municipios porque no podían ir por la violencia? ¿Por qué no le preguntan a los finqueros que regresaron a sus fincas? Porque el ejército ganó las batallas y recuperó la institucionalidad. Esa parte también debe incluirse en el proceso de construcción de la famosa verdad histórica. Esa no se puede construir con mentiras pactadas entre terroristas y traidores como lo están haciendo hasta el momento. Coronel, yo sí quisiera entender qué lo hace pensar que usted podría ganar la presidencia de Colombia. ¿Por qué quiere ser presidente? Llegamos a la pregunta por la que me trajeron. Muchísimas gracias. Primero, Colombia atraviesa la más profunda crisis de confianza en las instituciones. Ustedes mismos, en las encuestas, muestran cómo los partidos políticos tienen menos del 5% de credibilidad de los ciudadanos. Y así la justicia, y así el gobierno, y así el Congreso, y así el gobierno, y así cada una de las instituciones. Deben ser aconductadas, reestructuradas. Colombia es, tristemente, quien encabeza los peores títulos del mundo. Primer productor mundial de coca. Y no por los cultivadores, sino porque el narcotráfico se infiltró a las altas esferas del Estado. O si no, ¿quién eligió al presidente Samper en el 94? Y a partir de ahí, 2 de cada 3 políticos untados de narcotráfico. Segundo, encabezamos la lista de los países más corruptos del universo. Se pierden diariamente, según la Contraloría, 130.000 millones de pesos, de los cuales el 73% en contratación estatal. Aparecen un gobierno inmenso para un estado cada vez más pequeño y empobrecido. Sí. Si el presidente tiene su gabinete, que son los ministros, si hay un ministro de defensa preparado y fuerte, ¿para qué necesita un alto consejero de seguridad nacional? Si hay un buen ministro de justicia y el derecho, ¿para qué se requiere un alto consejero de los derechos humanos? Eso es corrupción. Sí, coronel, ¿a usted no le parece incoherente hablar de que no hay credibilidad en los partidos políticos cuando usted niega que los falsos positivos existieron? Es decir, usted niega a las víctimas. ¿Cómo los colombianos van a tener credibilidad en usted? ¿No le parece que de verdad está siendo muy incoherente con eso? No niego que existan víctimas. No niego que hubo guerra y batallas. Pero ustedes tienen que reconocer que hay muchas falsas víctimas, como las que aparecieron en Mapiripán, que ni siquiera conocían el departamento del Meta y les pagaron indemnizaciones porque se la robaron con los abogados del colectivo de abogados. ¿Por qué ustedes a eso no le hacen eco? Coronel, varias organizaciones de víctimas han pedido a la JEP que lo investigue a usted por declaraciones que ha hecho en relación con el paro nacional. Por eso quería preguntarle, ¿cree usted que un hombre que se refiere en Twitter a manifestantes como terroristas y convoca a veteranos a enfrentarlos puede ser presidente de un país? Debería ser el presidente. Es que los que rompen 1000 CAIs, destruyen 700 buses, hieren y mutilan a 1100 policías, asesinan 43 ciudadanos, incendian las calles y destruyen los bienes públicos y privados, no son jóvenes desadaptados, son terroristas aquí y en cualquier parte del mundo. Y hubo ineficiencia por parte del gobierno en declarar el estado de conmoción y controlar el desastre que se vivió. Bueno, es el coronel en retiro Hernán Mejía hablando sobre su precandidatura presidencial. Va a recoger firmas a través de su movimiento Primero la Patria. Coronel, mil gracias por atendernos en la W.
Gracias a ustedes, tengan la seguridad que el hastío hacia la política que sienten los ciudadanos debe ser canalizado por un proyecto que se llama Primero la Patria, que no va a ser política, sino a reconstruir la nación con base en dos pilares fundamentales. Uno, Colombia vuelve a ser el país más seguro de Latinoamérica. Y dos, se reduce a cero la corrupción, así sea menester activar prisiones como Araraquara y Gorgona para los corruptos y confiscar sus bienes. Esa es la propuesta.